está abierta. A ver, ¿qué? La quería dejar abierta nada más por cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Algunas caras conocidas, otras no tan conocidas, ¿verdad? Pero el motivo es el importante. Bueno, fíjense que me ha tocado leer varios reportajes de varios periodistas donde, y también algunas escuelas, etcétera, el público en general que creen que solamente la cocina que fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad fue la michoacana. Y no es cierto. El paradigma es Michoacán porque fue el ejemplo, gracias al trabajo que realizó Michoacán, que ahorita pasamos a la siguiente lámina, por favor. Fue que la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Sí y solo sí, al final vamos a ver un esquema donde pongo dónde queda ubicada la cocina tradicional. Este es el documento, una copia pues del documento de cuando se obtuvo el 16 de noviembre del 2010. ¿Seguimos? Ahí lo detenemos tantito, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. En 1960 se da, por primera vez se convoca a todos los artesanos del estado de Michoacán en el marco de Domingo de Ramos, pero anteriormente, no me quise ir porque la historia viene antes todavía, se llamaba el Mercado de Ollitas, y en ese Mercado de Ollitas algunos artesanos acudían, pero por primera vez de todo el estado de Michoacán se dan cita a artesanos en el marco del Domingo de Ramos y se hace por primera vez un concurso. Posteriormente, en 1974, se hace la primera muestra gastronómica porque tanto la sociedad civil como el gobierno del estado se dan cuenta que así como existe una artesanía, pues también existe una comida artesanal y dan cita al primer grupo de cocineras tradicionales. Fíjense de qué año estamos hablando, ¿no? Únicamente se logran tener 16 participantes, muchos de los que están aquí saben que conocen a Benedicta. Benedicta en ese momento tenía 13 años, Benedicta Alejo, y bueno, pasa el tiempo. Es a la siguiente, porque lo borraste. Luego llega el feliz 2004 y de una manera paralela, pues Gloria López Morales, ¿por dónde nos quedó? Un momentito, perfecto. En el 2004 se hace el primer expediente que así se llamó Pueblo del Maíz, la cocina ancestral de México, por Conaculta, donde está a la cabeza Gloria López Morales, que ya llevaba varios tiempo trabajando sobre él, Sari Bermúdez y como investigadores Cristina Barros y Marco Buenrostro. ¿La que sigue? En lo que se tiene preparado ya este primer expediente, también sucede que Gloria López Morales es invitada por el gobierno del estado de Michoacán al Domingo de Ramos. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que existía un grupo de cocineras tradicionales? Porque ahorita vamos a diferenciar las cocineras tradicionales de un chef o de una mayora, etcétera. Y entonces dijo, esto necesitamos incluirlo en el expediente. ¿Seguimos? Aquí, Gloria López Morales, que se puso de acuerdo con don Genovevo, dijeron, esta muestra tan pequeñita, que era de 16 cocineras, vamos a emplearla y vamos a citar a cocineras de otras regiones que en esa ocasión se pudieron llevar cocineras nada más de la Ciénega, de la Meseta, de la zona lacustre y de la costa. Fueron 25 participantes y también se agregaron pequeños productores y hubo por primera vez algunas conferencias en ese marco. Ya teniendo todo esto, se van al 2005, pero ya no pudieron incluir el primer encuentro en este expediente. Se van a París, Francia, y como dicen,
pues la UNESCO no estaba preparada. Cuando dijeron, bueno, es que queremos nombrar a la cocina Patrimonio de la Humanidad, dijeron, ¿cómo la cocina, no? Y aquí en Francia, y ¿de qué nos hablan? ¿No? Como que algo está mal. Y no estaban sentadas las bases para poder reconocer a la cocina Patrimonio, pero ya estaba asentado el primer encuentro y entonces pasa lo siguiente. En el mismo 2005 se hace el segundo encuentro de cocineras tradicionales, se divide entre Pátzcuaro y Surumútaro y entonces ya hay 30 participantes. También quiero decirles que, por ejemplo, hay personas que en este momento no están con nosotros, que fueron muy importantes, como lo es Sol Rubí de la Borbolla, como lo es América Pedraza, y también junto con presidente municipal de ahí, las autoridades y todo, iban a las comunidades indígenas a pedir permiso y les puedo decir que en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, hay muchas Abigailes, hay muchas Benedictas, hay muchas Juanitas, pero no las dejaban salir, no les permitían salir a las mujeres o tenían que ir con el marido, con el hijo, casi con el perro, con el gato y con todos para poder ir a presentar su cocina. Y luego, posteriormente, ya teniendo como evidencia 6 encuentros de cocineras tradicionales de Michoacán, se arma el segundo expediente que se llama la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria ancestral y viva, el paradigma Michoacán, porque era el ejemplo. O sea, las cocineras de hecho firmaron un documento donde autorizaban que sus conocimientos, todas las recetas que se recolectaban, se pudieran presentar como evidencia para entonces, en el 2010, por fin tener ya el nombramiento, ya por fin la inscripción en Nairobi, Kenia. Ahorita vamos a ver un video muy bonito donde está narrado por las cocineras ese momento. Y bueno, pues esa es la historia y que nos quede claro que gracias al ejemplo que dio Michoacán, al modelo que dio Michoacán, es un modelo que quiere que se replique en los diferentes lugares donde exista la cocina tradicional. Pasamos al siguiente. Por cierto, les comento que en la primera semana de octubre vamos por nuestro 18º encuentro de cocineras tradicionales. Ver aquí. ¿Qué debemos entender por cocina tradicional? Si ustedes van a Michoacán, es tradicional que yo los lleve a comer un gazpacho. Es tradicional que yo los lleve a comer unas enchiladas. Pero eso no lo hace pertenecer a la cocina tradicional. Lo traslado a otro ejemplo. Viven en Oaxaca, algunos de ustedes, y viven en la colonia Reforma. Entonces yo no puedo anunciar mi casa, se vende Casa Patrimonio de la Humanidad porque estoy en Oaxaca, Ciudad Patrimonio, los patrimonios se catalogan y se van nutriendo, ¿no? Entonces es muy importante decir que de repente cuando un chef hace cocina de autor y está reinterpretando a la cocina, entonces no pertenece a la cocina Patrimonio, sino es una creación de él. ¿Por qué? La cocina tradicional tiene 3 características: es comunitaria, pertenece a la comunidad, es ancestral y es viva. Y lo que se protege no solamente es, aquí te traje este molito con esta pechuguita, mira qué rico está, sino es todo lo que está detrás de la cocina. Los utensilios, los ingredientes, las formas de hacer las cosas y también los platillos que cuentan una historia. Por ejemplo, hay platillos que se puede reconocer qué se está comiendo y entonces qué se está celebrando. Hay platillos de boda, de bautizo, de muerte. Es toda la cosmogonía que está detrás de la cocina, es lo que la UNESCO reconoce como patrimonio. Adelante.
es comunitaria. Esta foto, bueno, les puedo decir que me cortó el aliento. Este es la boda de la hija de Benedicta. Entro yo a la parte de atrás de su casa y veo esta imagen. Así fue de cortarse el aliento. También en Noche de Muertos ustedes pueden ir a un lugar que se llama Juanajo, y también en la parte de atrás donde está montado el altar de muertos, todas las mujeres están ayudando para poder preparar los platillos, y entonces pues por eso es comunitaria, porque participa toda la comunidad. Adelante. Es ancestral, esa es una imagen de apoyo y se mantiene vigente. Leí por ahí algo que me encantó, que dicen que el metate y el molcajete son las máquinas del tiempo, ¿no? Porque desde cuándo están y todavía siguen vigentes. Adelante. Adelante, esa es una imagen. Bueno, ¿quién es una cocinera tradicional? Yo no me puedo presentar ante ustedes, aunque nací en un pueblito de aquí que se llama Reyesetla, Oaxaca, y que mi familia se dedica a hacer quesillo, etcétera, todavía por ahí quedan unos tíos. Yo no puedo decirles que soy una cocinera tradicional. Yo soy una cocinera que hace cocina tradicional, que es distinto, ¿no? Aunque yo me pusiera mis trencitas y me pusiera mi blusa y mi mandil y usara la ropa que usan en la comunidad donde yo nací, yo no puedo llamarme cocinera tradicional. Yo soy una cocinera que hace cocina tradicional. Una cocinera tradicional es reconocida por su comunidad como cocinera, de tal manera que cuando alguien se va a casar en un pueblo, acuden a aquella cocinera, que esa cocinera es capaz a veces de dirigir un banquete hasta 1000 personas, donde ella dice, me trae tantos costales de maíz, me matan tantos puercos, me traen tantas hojas y todo lo que necesita. Ella no necesita de apoyarse en nada para poder preparar ese banquete, que las fiestas de pueblo, las patronales y todas son inmensas. Adelante. Ahí está la imagen de una cocinera de Santa Fe de la Laguna. Adelante. La cocina tradicional también es transmitida de generación en generación. Es otra característica de la cocina tradicional. Adelante. En donde, como les decía, se protegen los utensilios que se utilizan para preparar esa cocina tradicional. Adelante. Bueno, aquí les llamamos fogones, en Michoacán se les llaman paranguas. Hay un libro hermosísimo que habla de todo lo que gira alrededor de la parangua. Adelante. Bueno, hay algo importante y aquí está Gloria que no me va a dejar mentir. Cuando está la inscripción, no es una inscripción que sea para siempre. Se tienen que emprender acciones de salvaguarda, promoción y difusión. Y este encuentro se presenta porque está el próximo año, hay que presentar las evidencias que se sigue trabajando por esa cocina. No es que ya estamos inscritos como Patrimonio de la Humanidad y nos olvidamos, no, se emprenden acciones. También se integra a los documentos que la doctora Gloria presenta, se integran documentos de cuando viajan cocineras a diferentes partes de México o del mundo a presentar su cocina. Se inscribe también el Foro Mundial de la Gastronomía. O sea, hay muchas acciones que nos hacen permanecer con esa inscripción como Patrimonio de la Humanidad, la cocina de las cocineras tradicionales. Adelante. Muy bien, ahí está Benedicta. Adelante, ya les dije salvaguarda, difusión y promoción para seguir conservando nuestro patrimonio. Luego, aquí a raíz de que alguna vez, o bueno, no alguna vez, muchas veces me tocó representar al estado de Michoacán gastronómicamente en diferentes partes de México y el mundo, yo decía, ¿con qué salgo? ¿Con las carnitas? ¿Con qué salgo? ¿Con los gazpachos? ¿Con qué salgo? Con una tápacua, que allá es como aquí el amarillito o el verde. ¿Con qué se representa a un estado? Y entonces me di a la tarea de pedir siempre al gobierno del estado, a los diferentes gobiernos, que siempre fuera acompañada
una cocinera tradicional porque aunque sea hacer tortillas, jamás en mis manos voy a tener ese tacto, ese sazón, esa forma que ellas tienen para poder hacer simplemente una tortilla, ¿no? Entonces, podemos decir que la cocina de todo México, las cocinas de México, se pueden ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la cocina tradicional, comunitaria, ancestral y viva, que es la que fue inscrita en la UNESCO. Después está la cocina de producto, cuando abunda un producto en un lugar. Por ejemplo, nosotros hacemos pay de aguacate, gelatina de aguacate, mousse de aguacate, todo lo que se puedan imaginar con aguacate, ¿no? Agua de aguacate de 3 diferentes sabores, por cierto, una se la aprendí a Lula en un festival que tuvimos por ahí. Después surge otra cocina, o cómo podemos ver la cocina, con las marcas colectivas y con las denominaciones de origen. En el caso de Michoacán, por ejemplo, nosotros tenemos el mezcal, la charanda y el ate, y de marcas colectivas tenemos el queso cotija. De esos productos se puede diseñar otra cocina que puede ser representativa de la gastronomía de ese estado, ¿no? Por ejemplo, aquí el chihuacle lo usamos para el mole negro, pero habría que pensar de qué otras maneras ese chihuacle se puede ampliar la gama de aplicaciones a la cocina. También descubrimos en ferias y festivales diferentes cocinas, y también hay otra división que es la cocina de antojo o la cocina que se da a veces, me viene a la mente en este momento, si ustedes van a Zamora y los lleva un conocido de Zamora, lo llevan de manera tradicional a comer las papas zamoranas. ¿Y qué son las papas zamoranas? Una papa con chile negro, sal y limón, ¿no? Entonces es tradicional que los lleven a ese lugar, mas no pertenece a algo que hagan que sea comunitario, ancestral y vivo. De repente, hace 50 años, en Michoacán, a alguien se le ocurrió picar fruta, ponerle cebolla, ponerle jugo de naranja, jugo de limón, cebollita, el gazpacho michoacano. ¿Es tradicional que yo los lleve a comer un gazpacho? Claro que sí, pero no forma parte, ni es comunitario, ni es ancestral, ni es vivo, aunque sí forma parte de la gastronomía de Michoacán. Es como un gran paraguas, ¿no? Posteriormente, existe otra cocina que hasta donde yo sé, si alguien tiene otra información, la cocina de los conventos. El otro día que tenía en la pandemia un Zoom acá con Adriana y con varias personas de Oaxaca, les decía yo, a ver, ¿cuál es su cocina conventual? ¿Qué platos tienen de cocina conventual? Y entonces les di de una receta que se llama, son unos chilaquiles que la tortilla se capea de una por una y se llama chilaquiles de niño pobre, ¿no? Entonces, hay muchos platillos, tanto en Michoacán como en algunas partes de la República, que están a punto de perderse si nadie los lleva a la mesa, la cocina conventual. Existe también la cocina de antaño, y ahorita no veo a Elsie Méndez, que por ahí hizo un libro que se llama La cocina de la abuela. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes registradas las recetas que no pertenecen a Oaxaca, sino aquellas recetas que nuestras abuelas hacían? Hay recetas de familia que dicen, bueno, cuando vayamos a comer con los páramos no te puedes perder las manitas de puerco capeadas que hacen con una salsa de Jamaica. Esa cocina, señores que están estudiando gastronomía, es el momento de sacarla al escenario, de dejarla por escrito. La comida de las grandes familias de Oaxaca, ¿quién la tiene? ¿Dónde está? También se puede perder. Y luego, bueno, viene mucho lo que está de moda en los restaurantes, que es la cocina de autor. ¿Qué es la cocina de autor? Yo tomo ingredientes de mi cocina mexicana y entonces yo propongo un platillo, pero lo que a mí se me ocurre no pertenece a lo que está inscrito como patrimonio de la humanidad, que eso es súper importante para mí. Y si algo quieren agregar y si alguien tiene alguna otra idea y podemos ponerla aquí, pues yo creo que tenemos que empezar a desmenuzar
porque así como está catalogado los edificios en Oaxaca que son patrimonio, y no mi casa que está en la colonia Reforma, que no es patrimonio, aunque viva en una ciudad patrimonio. Entonces, ese es un buen ejemplo. Adelante. Ahorita vamos a ponerle voz a las cocineras de Michoacán. Veamos este video. Francia, y luego en 2010 en África, en Kenia. ¿Y a qué fue a Kenia? A llevar el proyecto para que fuera patrimonio intangible de la humanidad de la cocina mexicana. Tenía idea qué es lo que estaba pasando y ya después de ahí me dijeron que habíamos conseguido el patrimonio, pues orgullosamente estábamos felices. Cuando se iba a declarar a las 11 de la mañana y nos dicen que aún se estaba deliberando, dije, Dios mío, viajar tantas horas, irnos con las manos vacías, a mí sí me dolía. Ese nombramiento es algo muy importante para mi estado, que yo en ese momento yo no pensaba en el país, yo decía mi estado. Pues estábamos haciendo ahora sí changuitos, que pues se nos diera, ¿no? Dijeron México. La gastronomía mexicana ha sido aprobada. Yo no sabía si llorar o gritar. Me salieron las lágrimas y se paró toda la sala. Fuimos el país más aplaudido. Siento una emoción tan grande. Estamos ahora sí en un proceso ya más diferente. Y después de ese día yo llegué así como el pavo real grandote a mi comunidad. A mí me cambió completamente. Y esa fue una experiencia, pero muy bonita, que me marcó mucho. Cuando la UNESCO le dio el nombramiento a México como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Bueno, pero el paradigma fue Michoacán. Gracias a ese reconocimiento, las personas se han interesado tanto en buscarnos hasta las comunidades y ir a comer o ir a tomar clases o ir a saber por qué la UNESCO dio este reconocimiento a lo que es México y Michoacán, pues, sobre todo Michoacán. Yo sí lo noto por el nombramiento, porque antes estábamos a lo mejor desconocidos. Nosotros aportamos platillos para que se formara el expediente. Éramos 12 mujeres, las 12 mujeres nos encargamos cada quien hacer un platillo. Ya me estoy empoderando más, pero gracias a que me capacitan. Soy una mujer empresaria y lo digo con mucho gusto. Hasta el grado de que la mujer purépecha está liberada. Como yo le platicaba, estaba sometida al esposo y se liberó la mujer. Ya antes pedíamos permiso, ahora ya nada más avisamos. Así es. La siguiente lámina. Bueno, quiero decirles que por cuestiones de tiempo y porque va a ser la inauguración y todo, este video es largo. Quien quiera se lo puede pedir a Eddie o a mí, quien me conozca. Dura 9 minutos y es bellísimo escucharlas y oírlas hablar y todo. Y que cada vez nos quede más claro qué es la cocina tradicional. Muchos de ustedes han estado en el Sabor del Saber, que es otro tipo de evento, ¿no? Han estado en Morelia en Boca, donde es otro tipo de evento, pero aquí las reinas, aquí a las que honramos, las que veneramos, las que han sido las guardianas de la tradición, pues son las cocineras tradicionales de México y las cocinas de México. Y bueno, pues ahora sí que aquí es como cerramos, dice: la inscripción en esta lista contribuye a garantizar una mejor visibilidad del patrimonio cultural inmaterial y la conciencia de su significado y a fomentar el diálogo que respete la diversidad cultural. Las cocineras siempre están ahí. Lo único que nosotros hemos hecho es voltearlas a ver y ponerlos en el escenario. Cada quien brilla con su propia luz y cada quien hace lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, gracias por su tiempo y gracias por su atención. Un aplauso, es la chef Cintia Martínez Becerril. Y vamos a escuchar algo que nos quiere comentar la doctora Gloria. Por favor, adelante, doctora. Perdón. Cintia, te felicito por la manera en que estás sistematizando el pensamiento sobre
lo que pasó con la inscripción. Yo quisiera solo hacer una observación que creo que complementa mucho lo que tú dices, pero a la vez tratando ya de simplificar. Salvaguardemos nuestra cocina mexicana. Sí, en general. Y esta clasificación que haces, que es muy útil, yo quisiera resumirla de otra manera para que en el futuro nos sea más fácil defender a la cocina mexicana. La cocina mexicana es una, Sí, con su punta de tradición y su punta de vanguardia. Pero si no defendemos la tradición, no podemos defender la innovación. Yo creo que es muy perjudicial, y eso pasa en algunas cocinas del mundo desarrollado, hablar de cocina, ¿cómo la llaman? La llaman cocina de autor, molecular. la llaman cocina De vanguardia. Vanguardia, cocina alta cocina. Alta cocina es la palabra que quería yo encontrar. No, en México la cocina es una, y hay gente que está innovando y hay gente que está guardando las tradiciones, pero defendámosla como un todo, preservémosla como un todo. Y si no somos cocineras, como decías tú, de mandil y de trenzas, pero de todas maneras estamos haciendo un gran esfuerzo. La causa debe ser salvaguardemos la cocina mexicana. Eso es lo único que quería yo. Repito, no contradice lo que tú dijiste, pero sí incluye a todo, con productores, con toda la gente que interviene en este fenómeno complejo que es la cocina mexicana. Claro. Es lo que quería decir. Gracias, maestra Gloria. Pues sí, es como un gran paraguas, ¿no? La cocina, pero sí tenemos que como ubicar, porque de repente me ha tocado que hay quienes, si viene un extranjero, y el otro día lo comentamos con Adriana, ¿no? Viene un extranjero y yo pongo un chile relleno, lleno de caviar, y hago una transformación, debo avisar que es mi interpretación, ¿no? Porque un platillo tan honorable que lleva 200 años que los acaba de celebrar, digo, ojalá que algo que hagamos nosotros llegue y cumpla 200 años, ¿no? Se vale reinterpretar, pero se vale decir en la carta que es mi interpretación. ¿Sí me explico? Porque hay variaciones y debe haber innovación y debe haber cambio y debe haber propuestas, ¿sí? Pero anunciémosla. O sea, respetemos lo que ha permanecido en el tiempo. Una tortilla, ¿no? ¿Cuántas tortillas hay en México? Miles. Sí, milenios en las tortillas. Son otras máquinas del tiempo. Bueno, gracias, muchas gracias.